En la vasta historia de la Iglesia Católica, hay momentos que parecen haber sido escritos no con tinta, sino con fuego espiritual. Tiempos en los que lo divino y lo humano se entrelazan, revelando una batalla invisible que se libra tanto en los corazones de los fieles como en las más altas esferas de la jerarquía eclesiástica. Hoy te invito a sumergirte en una reflexión profunda, alimentada por visiones de santos y señales del presente que sugieren un futuro inquietante, pero esperanzador para la Iglesia de Cristo. A lo largo de los siglos han surgido figuras que, como faros en medio de la tormenta, nos han ofrecido vislumbres del camino que se avecina. No se trata de simples predicciones, sino de experiencias místicas que atraviesan el tiempo como relámpagos, iluminando los rincones más oscuros de nuestra historia espiritual. Este nuevo viaje que emprendemos juntos parte desde la voz de una vidente poco conocida, pero profundamente significativa, Sor Elisabetta de Rimini, una religiosa italiana del siglo XIX, cuyas revelaciones han permanecido en el silencio de archivos polvorientos hasta hace muy poco. En una de sus visiones más impactantes, relatada en 1851, Sor Elisabetta describe con dolor una iglesia vestida de luto, con sus altares profanados y sus ministros confundidos. Según ella, el humo de la desobediencia se eleva desde los mismos escalones del altar, una frase que muchos estudiosos contemporáneos han interpretado como una advertencia contra la corrupción interna y la pérdida del sentido sagrado. Lo más asombroso de esta visión no es solo su contenido, sino la resonancia que tiene con las crisis actuales, donde la fe parece tambalearse frente a la modernidad indiferente y las divisiones internas. La monja relató haber visto al vicario de Cristo llorando en soledad, recluido en una habitación austera, rodeado por documentos que ardían sin consumirse. Este papa, al que ella llamaba simplemente el pastor de las cicatrices, parecía haber cargado con las heridas de la iglesia entera. Pero entonces, algo cambió en la visión. Una figura apareció en el umbral de la puerta, un joven sacerdote, con mirada firme y una cruz sencilla colgando de su pecho. No venía con poder político ni con grandes comitivas, sino con una palabra clara y un fuego invisible que lo envolvía. Este joven, según la religiosa, no era aún papa, pero su destino estaba escrito. Iba a guiar al rebaño en un tiempo de restauración. Lo que más llamó la atención de los teólogos que han estudiado esta profecía es que la fecha que Sor Elisabetta menciona para este nuevo liderazgo es después del gran silencio. Nadie entendió qué significaba eso hasta que recientemente se ha comenzado a hablar del profundo silencio espiritual que muchos fieles sienten dentro de la Iglesia actual. Una desconexión entre los mensajes oficiales y la realidad vivida por las comunidades. Pero la visión no termina en las sombras. En un giro casi cinematográfico, la religiosa describe una enorme basílica, cuya cúpula comienza a resplandecer desde el interior, como si una nueva luz brotara desde las piedras mismas. No era una luz humana. Vi una antorcha suspendida en el aire sobre la cúpula, escribió, y debajo una multitud en oración, de todas las razas y lenguas, unidas sin hablar el mismo idioma. Oraban con el corazón, no con la boca. Esta imagen, de una iglesia aparentemente derrumbada pero en pleno renacimiento, es el corazón de nuestro mensaje hoy. Mientras el mundo exterior continuaba su caos, guerras, crisis morales, la pérdida del sentido del bien común, dentro de esa basílica, un milagro silencioso tomaba forma. Y era silencioso no por debilidad, sino porque Dios actúa en el susurro, no en el estruendo. La reconstrucción comenzó por dentro, con los invisibles, escribe Sor Elisabetta, con los que lloraban en secreto y creían en silencio. Aquí se encuentra el núcleo del mensaje que queremos compartir hoy, que la renovación de la Iglesia no vendrá de estructuras o reformas institucionales, sino del corazón de los fieles que, como pequeñas luces en la noche, no han dejado de arder. A medida que Sor Elisabetta avanzaba en sus visiones, algo comenzó a quedar claro. La batalla más intensa que viviría la Iglesia no sería visible a los ojos del mundo. No se trataría de una guerra abierta,
ni de enfrentamientos armados, sino de una erosión lenta, como la del agua que, gota a gota, va desgastando la roca más firme. Vi a hombres con trajes de clérigos, escribió, pero sus labios hablaban palabras que no provenían del Evangelio. Eran pastores sin rebaño y sus manos estaban vacías de bendición. No era solo una crítica, era una advertencia urgente sobre la fragilidad espiritual que sin un verdadero despertar podría dejar a la iglesia hueca por dentro. En otra visión, la religiosa observó una cadena invisible que ataba a muchos servidores del altar. Según sus palabras, no veían sus cadenas porque estaban hechas de promesas rotas, de ambición y de temor disfrazado de prudencia. Es en esta imagen donde muchos estudiosos encuentran la clave para entender la decadencia silenciosa de algunas estructuras eclesiásticas. El miedo a perder poder, la comodidad espiritual, la resistencia a purificarse verdaderamente. Pero como en toda historia sagrada, tras el dolor viene la gracia. Una de las visiones más conmovedoras de Sor Elisabetta es aquella en la que describe la llegada de una figura femenina, vestida con un manto luminoso que no deslumbraba, sino que envolvía con ternura. Esta mujer, a quien ella nunca nombra directamente, caminaba descalza sobre las ruinas de una iglesia destruida, recogiendo con cuidado los pedazos del altar roto. En su regazo llevaba no oro ni incienso, sino nombres escritos en papel desgastado. «Son los nombres de los que rezaron sin ser escuchados», dijo una voz celestial en la visión. «Son los que sostienen los muros invisibles de mi casa». Esta mujer, que muchos identifican con la Virgen María, no vino a condenar ni a juzgar. Su papel era custodiar lo que quedaba, proteger la llama aún viva y preparar el camino para el nuevo comienzo. Y es aquí donde entra en escena un nuevo personaje profético, un hombre joven, pero no ingenuo, fuerte, pero no violento. Su figura era clara y luminosa, y traía un bastón de pastor tallado con símbolos antiguos. A su llegada, los pocos fieles que quedaban en pie lo reconocieron sin necesidad de palabras. Lo que se avecinaba no era simplemente una reforma, sino una reconfiguración espiritual. Este joven, según Sor Elisabetta, fue recibido no con vítores, sino con silencio reverente. No pidió ser papa, pero fue elegido por necesidad, no por política, escribe. Y lo primero que hizo no fue pronunciar un discurso ni firmar documentos. Se arrodilló, en medio de las ruinas, bajo la cúpula abierta al cielo, puso su frente en el suelo. Ese acto, aparentemente pequeño, desencadenó algo inmenso. Una onda de fuego blanco comenzó a emanar del suelo, recorriendo los pilares rotos y las columnas caídas, levantando polvo y luz. La imagen es poderosa, una iglesia renaciendo no desde el poder, sino desde la humildad radical. Este es el corazón del mensaje que debemos comprender. La renovación no vendrá desde fuera, sino desde adentro, desde lo escondido, desde lo que el mundo no considera grande. Los cimientos se están rehaciendo, pero no con piedra, sino con oración, sacrificio y verdad. Y ahora, querido amigo, amiga, si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti también está vibrando con estas palabras. No estás solo. Hay una comunidad entera, silenciosa pero viva, que camina contigo. Si estas visiones han resonado en tu interior, te invito con cariño a que te unas a nosotros suscribiéndote al canal. No lo hacemos por números, sino porque queremos que esta voz llegue a más corazones que quizás hoy estén apagados y necesiten un poco de luz. Además, cuéntanos en los comentarios algo muy especial. ¿Qué parte de esta historia tocó tu alma? No queremos simples reacciones. Queremos leer tu experiencia, saber qué imagen, qué frase o qué figura de este relato te habló más profundamente. ¿Fue la Virgen caminando entre ruinas, el joven pastor arrodillado, los nombres en el regazo? Tu aporte puede ser justo la chispa que otro necesite para despertar. Mientras las visiones de Sor Elisabetta llegaban a su clímax, una sensación de urgencia comenzaba a teñir sus palabras. En una de sus últimas revelaciones escritas, ella anotó con mano temblorosa: «Los días de la prueba ya no son lejanos.
Los relojes del cielo marcan la hora en que los hijos de la luz deberán escoger entre el temor y la fe. Esta frase, aparentemente sencilla, encierra una profundidad que va más allá del tiempo. Habla de una elección que cada uno de nosotros deberá enfrentar: permanecer en la comodidad de lo conocido o caminar hacia lo incierto tomados de la mano de Dios. Uno de los detalles más misteriosos en sus visiones fue la aparición de un estandarte dorado que flotaba sobre la ciudad de Roma, pero que no era ondeado por ningún ejército humano. Era portado por ángeles, invisibles a los ojos del mundo, pero poderosos en el plano espiritual. En ese estandarte no había escudos ni armas, solo una palabra escrita en letras de fuego: verdad. Y debajo, el símbolo del corazón eucarístico. Según su descripción, este signo aparecería como señal del inicio de la restauración final. A partir de ahí, una nueva etapa se abrió en su relato. Una multitud comenzaba a reunirse en torno a una colina de piedras negras, en cuya cima se erguía una cruz sin Cristo, vacía pero intacta. El joven papa, ya con las vestiduras pontificias, subió hasta ese lugar no para ser entronizado, sino para besar los pies de la cruz. «No hay gloria para el pastor, solo servicio», dijo, y esas palabras fueron recogidas por los cielos, como si una nueva alianza se hubiera sellado. A lo largo de esta restauración, las estructuras físicas fueron las últimas en repararse. Lo primero que volvió a encenderse fue la adoración, el silencio sagrado, la liturgia vivida con el corazón y no como rutina. Los templos, muchos de ellos abandonados, fueron restaurados por manos humildes: abuelas que rezaban, jóvenes que cantaban, obreros que construían sin pedir salario. La iglesia volvió a ser lo que siempre debió ser: un hogar, un lugar donde el cielo toca la tierra y donde cada alma encuentra refugio. Pero no todo fue fácil. Sor Elisabetta advirtió que incluso en medio de la restauración, las fuerzas de la confusión seguirían intentando disfrazarse de verdad. «Verás pastores que predicarán una paz sin cruz y una misericordia sin conversión», dijo una voz en su visión. Por eso, ella insistía en que el discernimiento sería el gran don de los tiempos por venir. No el saber mucho, sino el saber distinguir. Y aquí, una vez más, emergen las figuras que nunca fallan: la Virgen María, protectora silenciosa, y San Miguel Arcángel, espada en mano, custodiando los caminos invisibles de la fe. La fecha del 8 de mayo, que en su visión marcaba un nuevo comienzo, coincide curiosamente con dos grandes celebraciones: la Virgen de Pompeya y la aparición de San Miguel en el Monte Gargano. No es casualidad, es providencia. Porque cuando el mal parece ganar terreno, Dios responde no con destrucción, sino con presencia. Y esa presencia, hoy más que nunca, se manifiesta en los corazones dispuestos a decir sí, como María, aún en la oscuridad. Amigos, si algo hemos aprendido de esta historia, es que el renacimiento de la Iglesia no vendrá de decisiones políticas ni estrategias humanas, sino de los santos anónimos que día a día eligen amar, servir y orar. Tal vez tú eres uno de ellos. Tal vez tu historia, tu silencio, tus heridas ocultas forman parte de esa nueva basílica invisible que ya se está construyendo. Por eso, si este video tocó tu corazón de alguna manera, te invito desde lo más profundo a que te suscribas a este canal, pero no por costumbre. Hazlo como un gesto de comunión, como quien prende una vela y la deja ardiendo por los demás. Aquí no hablamos para entretener, sino para encender fuegos que despierten almas. Y antes de cerrar, me encantaría que nos contaras en los comentarios algo especial. ¿Has vivido momentos en tu comunidad que te han hecho sentir parte viva de la Iglesia? ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué semilla quedó plantada en tu corazón? Tu historia puede ser justo el testimonio que alguien necesita para no rendirse. Gracias por estar aquí, por caminar juntos en medio de la oscuridad buscando la luz. Que el manto de la Virgen y la espada de San Miguel te protejan siempre. Y recuerda, por muy fuerte que soplen los vientos, las raíces profundas no temen a la tormenta. Amén.